La siguiente ponencia va a estar a cargo del doctor Roberto López Martínez y la temática es coordinación, articulación y priorización del accionar en materia de innovación entre diversos agentes gubernamentales en el Perú. Bienvenido, Roberto. Sí, sí, porque bien, buenos días. Pues antes que nada hacer una aclaración, este no es un proyecto de investigación sobre ingeniería. Me pidieron presentarlo un poco para mostrar algunas de las cosas que hacemos en la coordinación de sistemas, pero sí quiero que quede claro que es una investigación más de tipo transversal. Aquí de lo que se trata es, a partir de el siguiente problema, por un lado, en los países se ha identificado que es recomendable invertir una cantidad importante de recursos en ciencia, tecnología e innovación. Normalmente se plantea, a partir de diversos tipos de estudios, que este tipo de inversiones son útiles para mejorar la competitividad de los países, para mejorar su crecimiento económico, etc. Entonces, lo que se tiene conciencia es que hay que invertir una gran cantidad de recursos en ciencia, tecnología e innovación, y al mismo tiempo tenemos distintos organismos gubernamentales que están con la misión de apoyar de una o de otra forma a la ciencia, la tecnología y la innovación. Pero por otro lado también nos encontramos de que estos distintos organismos gubernamentales pues van a entrar en contraposición en muchas ocasiones, y por lo tanto es necesario tratar de plantear cómo hacer un uso más eficiente de los recursos, que no haya duplicación de esfuerzos y cosas por el estilo. Entonces, para eso se planteó este proyecto. Fue una invitación del equivalente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Perú, para identificar, por un lado, las competencias exclusivas y compartidas en materia de ciencia, tecnología e innovación de los distintos actores que participan en lo que se llama el Sistema Nacional de Innovación Peruano, tomando en cuenta el marco jurídico del país, identificar los instrumentos y componentes de los diferentes fondos orientados a promover la ciencia, la tecnología y la innovación en el Perú, considerando la finalidad y la problemática de cada fondo, obtener una propuesta de mecanismos de coordinación y articulación del uso de los fondos para la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, considerando las competencias exclusivas y compartidas de los actores del sistema involucrados, y obtener una propuesta de redistribución de los fondos, eventualmente, tomando en cuenta las competencias exclusivas y compartidas de las instituciones del Sistema Nacional de Innovación. La metodología que se siguió fue relativamente sencilla. Se llevaron a cabo una serie de entrevistas con actores clave de los distintos organismos gubernamentales. Se hizo una revisión documental de instrumentos de política y también de experiencias internacionales en situaciones similares. Y se hizo una revisión de la legislación vigente en materia de ciencia, tecnología e innovación, así como de los ordenamientos legales que determinan las competencias de las principales agencias gubernamentales que participan en la promoción de ciencia, tecnología e innovación. Para esto hay un concepto que se utiliza en estudios de economía que se le llama Sistema de Innovación Nacional. Esta es una propuesta teórico-metodológica para tratar de explicar el porqué de las capacidades de innovación de ciertos países, por qué unos países son más exitosos que otros a la hora de desarrollar innovaciones. Entonces, desde los años 90 del siglo pasado se empezó a hablar de este concepto de sistemas nacionales de innovación y se convirtió en un marco de referencia analítico muy usado a nivel internacional
para tratar de entender justamente cuáles son los factores que permiten que ciertos países sean exitosos llevando a cabo investigación, desarrollo e innovación tecnológica. En esta gráfica lo que vemos es un ejemplo nada más de lo que sería la representación del Sistema de Innovación Nacional de Finlandia. Podemos ver que es una representación sencilla, pero que parte desde el punto más alto del toma de decisiones del país, que sería el Parlamento, y cómo ahí baja hacia las distintas instancias de gobierno, sobre todo algunos ministerios que llevan a cabo tareas de promoción y de políticas de ciencia, tecnología e innovación, hasta llegar a luego los operadores directos, que serían centros de investigación, la Academia de Investigación Científica de Finlandia, las universidades, institutos públicos de investigación y finalmente empresas e institutos privados de investigación. Esta, como les digo, es una representación simplemente que trata de explicar cómo están ordenados y cómo se coordinan las acciones de una serie de actores dentro del sistema de innovación. Ahora, en América Latina pasa una cosa muy chistosa. Dado que este concepto de sistemas de innovación fue promovido incluso por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en los países latinoamericanos hay la tendencia de todo convertirlo en leyes. Nosotros, por ejemplo, aquí en México tenemos una ley de ciencia y tecnología. Esta cuestión de tener leyes de ciencia y tecnología no es común en otros países, no es común en Estados Unidos, no es común en Japón, no es común en países europeos, etc. Sin embargo, nosotros los latinoamericanos, aparentemente para tratar de reforzar ciertas cosas, pues establecemos que hay que plantear leyes. Entonces, hay países en donde por ley se instituye la creación del Sistema Nacional de Innovación. Esto, que debería ser nada más una representación que ayude como un enfoque metodológico para entender una realidad, lo convierten en una ley. Y entonces esto pasa en el Perú. En el Perú existe una ley de ciencia y tecnología a través de la cual se constituye el Sistema Nacional de Innovación y se establece cuáles son los organismos gubernamentales, no gubernamentales, las empresas, las universidades que forman parte de ese sistema. Entonces, esta es una representación más o menos simplificada, todavía puede ser mucho más complejo, de lo que es el Sistema Nacional de Innovación del Perú. Lamentablemente es muy grande la imagen para que se perciba, pero bueno, aquí arriba está la Presidencia de la República y aquí en amarillo está el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Más aquí una serie de ministerios que se encargan de distintas actividades que están relacionadas con la innovación. Entonces, el problema al que nos enfrentamos es cómo hacemos que estos distintos ministerios trabajen en forma coordinada con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con las universidades y con el sector privado, para que marche ese sistema de innovación nacional dentro del país. Y entonces, aquí es a donde nos encontramos con un problema. ¿Por qué? Porque, por un lado, todos los ministerios, y sobre todo el Ministerio de Producción, equivalente aquí a nuestro Secretaría de Economía, tienen la misión de fomentar la productividad, la competitividad, la innovación. Lo mismo pasa con un Ministerio de Salud que le interesa la innovación en el sector médico, lo mismo pasa con un Ministerio de Minas que le interesa la competitividad y la innovación en el sector minero, etcétera. Entonces, la cuestión es cómo ponerlos de acuerdo, cómo hacer que los esfuerzos a la hora de invertir recursos de ciencia, tecnología e innovación puedan compartirse en una forma más coordinada. Entonces, lo que se sugirió es utilizar el ciclo de vida de la innovación como una forma de tratar de delimitar las competencias, a quién le toca participar en qué momento del proceso de innovación. Es una descripción muy común y corriente del ciclo de vida de la innovación. La curva logística representa el número de usuarios que usan una innovación. La curva de distribución lo que muestra es el número de empresas que están desarrollando cierto tipo de tecnología. Ahora, esa es la curva tradicional. Hay una cuestión interesante. Si nosotros nos vamos un poco hacia atrás, vemos que antes de que la curva despegue, hay una etapa previa en la cual
las organizaciones productivas lo que están haciendo no es ganar recursos ni promoviendo la tecnología, sino que están invirtiendo recursos. Entonces, esa es la fase de investigación, sobre todo investigación aplicada precompetitiva. Después tenemos una etapa de prelanzamiento, introducción de los productos, y luego tenemos una etapa de innovación competitiva, que es cuando ya despega la curva logística como la que vimos en la lámina anterior. Entonces, de lo que se trata es tratar de decir, bueno, utilicemos este mecanismo para distinguir quiénes tienen que participar en distintas tareas de ciencia, tecnología e innovación. Aquí lo que se hizo fue una serie de matrices en las cuales se analizaron las competencias de los distintos organismos públicos. Por ejemplo, aquí en esta matriz tenemos 70 competencias de 7 organismos gubernamentales que están clasificadas en aquellas competencias que tienen que ver con diagnóstico y planeación, aquellas que tienen que ver con formulación de políticas, aquellas que tienen que ver con implementación y aquellas que tienen que ver con evaluación. Adicionalmente, también se construyó una matriz de los instrumentos de política más importantes del Perú. Estos son los instrumentos o programas concretos a través de los cuales se financian actividades de investigación científica, tecnológica y de desarrollo de innovaciones. Entonces se identificaron 42 instrumentos que corresponden a 4 programas gubernamentales distintos y también se clasificaron de acuerdo a ciertos criterios. Y por otro lado, se prepararon también matrices de instrumentos. Estos son matrices de instrumentos no probados en el Perú, que han sido llevados a cabo en países como Chile, Argentina, México, Uruguay, y que se recomienda que lo revisen, que probablemente podrían ser instrumentados en el país. Entonces, aquí en este caso se revisaron 38 instrumentos que podrían tratar de implementarse en el Perú. Esta gráfica nada más nos muestra la orientación de los instrumentos entre 2 de los grandes financiadores de investigación científica, tecnológica y de innovación, que son el FONDECIT, que es el brazo ejecutor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y el Ministerio de la Producción. Y aquí vemos la distribución de los instrumentos de política que ellos manejan, divididos en investigación básica, investigación aplicada, desarrollo tecnológico, innovación competitiva, que aquí vemos que este no tiene innovación competitiva, formación de recursos humanos, difusión de la innovación y la tecnología, movilidad en este caso, y también hay infraestructura, que sería en este caso, por ejemplo, la que está aquí. Entonces podemos ver que este organismo, el FONDECIT, tiene algunos huecos que tienen que ver justamente porque no está en su misión apoyar innovación competitiva y no está en su misión apoyar infraestructura. Sin embargo, sí vemos que hay otros campos en donde hay una especie de traslape. Para poder distinguir mejor qué tan grande es el traslape, pues vemos la distribución de los montos asignados en los instrumentos tanto del FONDECIT como del Ministerio de la Producción, y aquí sí vemos que hay diferencias. Por ejemplo, recursos humanos, este fondo tiene un amplio gasto en recursos humanos, mientras este otro tiene un gasto muy pequeño, apenas un 2% en recursos humanos. Luego, este gasta mucho en difusión de ciencia, tecnología e innovación, y este otro gasta menos en difusión. Entonces, bueno, hay traslape, pero no tanto. Entonces, de cualquier forma hay que tratar de solucionar esto. ¿Cuáles fueron las recomendaciones que se hicieron? Pues por un lado, promover el cumplimiento de la normatividad vigente. Se revisaron alrededor de 15 ordenamientos legales que tenían que apoyar las actividades de ciencia, tecnología e innovación, y a partir de eso para eso se prepararon las matrices de competencias para decirle a quién le competía participar en qué partes del proceso de innovación y el proceso de investigación científica y tecnológica. Se delimitaron las competencias de acuerdo al ciclo de vida de la innovación, es decir, se trató de decir aquellas, ya me queda poco tiempo, ¿verdad? Un minuto. Se delimitaron las competencias de acuerdo al ciclo de vida de la innovación, delimitando que aquellas que están más cercanas a las etapas precompetitivas le correspondían al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y aquellas que estaban más cercanas al lanzamiento de los productos, que ya tenían que ver con
financiamiento de prototipos o con los gastos de lanzamiento de un proyecto, esos le deberían de corresponder a los otros ministerios, principalmente al Ministerio de la Producción. Se sugirió que no era necesario redistribuir los fondos existentes, pero que sí tenía que contemplar la posibilidad de trabajar algunos esquemas en fideicomiso, algo muy similar a lo que se hace aquí en México con los fondos mixtos y con los fondos sectoriales de CONACYT, pero que es un procedimiento que ellos no utilizan a la fecha. Como mecanismos de articulación, se les sugirió el crear un observatorio de instrumentos de política de ciencia, tecnología e innovación. También se les recomendó crear un grupo de trabajo prospectivo sobre la innovación. Y como una última recomendación un poquito más amplia, se planteó la necesidad de revisar la institucionalidad y gobernanza de la ciencia, tecnología e innovación y crear una comisión interministerial de ciencia, tecnología e innovación. Bueno, esas son las conclusiones a las que se llegaron. Las demás láminas eran una explicación de estos mismos aspectos que acabo de mencionar un poco más en detalle. Pues muchas gracias.